¿Dónde quedamos? ¿Se acuerdan dónde quedamos? ¿No se acuerdan? Estábamos con el cuarto o el quinto periodo, más o menos, si no me equivoco, licenciado. Estamos haciendo una breve reseña histórica, ¿no? De las actividades mineras en Bolivia. ¿Sí? Licenciado, hemos quedado ahí en el quinto periodo, más abajito. Ah, Ahí ya, muy quedamos. bien. Bueno, el quinto periodo decíamos que se inicia con la ascensión del gobierno de Evo Morales en el año 2006, recuperando la política minera con la refundación de Comibol, ¿no es cierto? Y que mediante disposiciones legales redime, administra Mina Wanuni, Corocoro, Colquiri, empresa metalúrgica de Vinto y otros centros mineros de importancia. Acá tenemos a Patiño, a Xochitl y Aramayo, por si acaso. Estas son fotografías de estos tres personajes que han manejado a partir de 1924 a 1952 la actividad minera, principalmente Patiño, quien ha eh, trabajado con consorcios norteamericanos, estamos hablando de los Yankees, a quienes ha regalado inclusive nuestro estaño, se ha dado ese lujo. Es más, ha construido una fundición en Inglaterra, en Londres, y ha construido una fundición en Francia, ¿no? En países europeos, y no lo hizo en Bolivia. Se dan cuenta que los empresarios simplemente buscan llevarse nuestras materias primas, nuestros recursos naturales, y enriquecen a otros países, principalmente países europeos y norteamericanos. Bien, las empresas mineras en Bolivia. Las empresas mineras en Bolivia inicialmente se organizan sobre las compañías inglesas, ¿no? Y otras instaladas en nuestro país que tienen su influencia financiera sobre la pequeña sociedad rural, con ofrecimientos de progreso industrial, con sus generosas minas de plata y las prodigiosas afloraciones del Rosicler. El Rosicler es lo purísimo de la plata, explotadas desde la colonia y administradas por intereses foráneos que se han beneficiado con la explotación y la extracción de los recursos argentíferos principalmente, que poco, prácticamente nada han dejado al país. Estamos en la pobreza, debido a que la estructura económica del país se centró en la actividad minera. A partir de la década de los 70, en la exportación del gas natural, bajo la administración de compañías y empresas brasileras y norteamericanas, por si acaso, ¿no? Siempre los norteamericanos, los yanquis, van a estar en eso. Están metidos en todo los recursos naturales, llevándose siempre los recursos naturales. Por eso que las empresas privadas no dejan ningún beneficio para el país. Ahora estamos viendo eso con la... Y justamente anoche vi un documental de canal de televisión 9 de la Argentina, que es un canal muy interesante que hace grandes reportajes y que investiga, pues ellos hacen periodismo de investigación. Se están llevando el ganado de contrabando de la Argentina hacia el Brasil. Lo propio debe estar ocurriendo en nuestro país, por eso es que no hay carne. Los empresarios cruceños están llevando también de contrabando la carne hacia el Brasil, hacia el Perú, ¿no es cierto? Y también exportando directamente. Con una póliza están haciendo
3, 4 exportaciones. Es decir, con permisos de exportación, están reutilizando de tal manera que están evadiendo inclusive cualquier impuesto que no dejen al país, ¿no? Y esos dineros de exportaciones ya no vuelven al país, por eso es que no hay divisas, ¿ya? Entonces, si tienen alguna consulta, ustedes conversen con sus papás. Estoy haciendo esto para que ustedes tengan conocimiento. Esta asignatura, anoche decía a sus compañeros del paralelo A, me ha dado mucho conocimiento porque Bolivia es un país eminentemente minero. Ya les digo, ni siquiera el 5, 6% de nuestros recursos minerales hemos explotado durante 500 años, es decir, durante 5 siglos desde el descubrimiento del Cerro Rico. Imagínense la cantidad enorme de recursos minerales que tenemos. Los economistas, hace rato estaba hablando una economista tarijeña que no saben realmente dónde están parados estos profesionales de la carrera de economía. Yo no sé qué les enseñan o qué les dan. Sinceramente, yo a veces protesto. Y como consecuencia de ello también, no se olviden que el día jueves tuvimos un almuerzo y estuvimos, bueno, preparan las mesas en el COE, donde también nosotros tomamos unos tragos, las docentes de las otras carreras, porque hay alrededor de 2.500 docentes en toda la universidad, nos reunimos y bueno, empiezan a bailar porque hay orquestas, etcétera, etcétera. Yo estuve conversando ahí con la mesa, justamente en la mesa donde estaba, con Omar Velázquez, que está trabajando también en función de gobierno, juntamente con Marcelo Montenegro, y conversábamos, y les dije a mis compañeros de la mesa, aquí están los dos grandes economistas, a ver, vamos a preguntar por qué no hay dólares en Bolivia. Y Omar y el otro, pues hicieron evasivas, no respondieron. Es que nunca han trabajado en su vida, jamás. Si ahora están trabajando es en función de gobierno. Si trabajaran en empresas, principalmente en empresas exportadoras industriales, tendrían conocimiento. Pero como no trabajaron nunca y son docentes, como lo que está ocurriendo en nuestra carrera, ahora nuestros docentes son simplemente docentes de pacotilla, ¿ya? Y ahora peor todavía va a ser de aquí más adelante porque seguramente vamos a tener un director que, bueno, ¿hacia dónde nos iremos, ya? A mí me da pena por ustedes que van a salir profesionales. Les digo, están ya en la pre-promo. Y no tener conocimientos, no tener un máximo de conocimiento sobre lo que es la economía en nuestro país, realmente es un absurdo. Y nuestro país ha nacido bajo una economía minera y va a seguir siendo siempre minera, ¿ya? Aunque los economistas dicen, hay que dejar de lado el extractivismo. ¿A qué nos vamos a dedicar si es que dejamos la actividad minera? A ver, díganme, jóvenes y señoritas, ¿qué dice ese Andrés? ¿A qué nos vamos a dedicar? ¿Hacer entradas folclóricas del gran poder? ¿O a qué nos dedicamos? No, yo veo que muchos se mantienen con ese punto de vista, ¿no? De hay que salir del extractivismo, tenemos que buscar otros recursos en un sentido de capitalización y privatización, ¿no? Porque en su mentalidad ellos conciben que la economía de un país tiene que surgir mediante el capitalismo y un mercado libre. Entonces ahí se ponen muchas trabas para lo que es la sociedad, porque ¿qué implica el capitalismo? El enriquecimiento de unos pocos, como dice el dicho, a costilla de una mayoría, ¿no? Entonces se quitaría mucho lo que son beneficios sociales
cualquier tipo de remuneración que ayude a la población y además de que restringiría lo que es ingresos del Estado, porque el mismo capitalismo incentiva que la privatización se mantenga por sí misma y no brinde nada al Estado. Entonces, es una postura bastante complicada, yo la veo, licenciado. O sea, muchos se quejan del socialismo, que es malo, que el socialismo es, que el socialismo aquello, todo, pero en mi opinión, yo veo que el socialismo de alguna forma tiene, para bien o para mal, les guste o no les guste, ha servido al país y ha colaborado a que muchas personas de escasos recursos puedan llegar a lo que, digamos, lo que antes era población no me acuerdo el término, se me ha ido el término, pero digo, de clase baja, puedan ser de clase media y la clase media que sea media alta. O sea, entonces ha habido un incremento en lo que es la calidad de vida y se ha reducido, en cierto punto se ha reducido lo que es el nivel de pobreza, además de que ha habido inserciones laborales, etcétera, que con el capitalismo se restringe hasta cierto punto, ¿no? Hay aspectos, ¿no?, que también se puede rescatar del capitalismo, pero en mi particular opinión no me parece la mejor opción, licenciado. Mm, sí, Andrés, creo que en parte sí tienes razón, evidentemente eso es lo que hace. Hay un textito, un libro que ha escrito Juan Albarracín Millán, se llama El poder minero. Yo para tener este conocimiento he tenido no solamente que trabajar en empresas privadas, sino también en adentrarme en lo que es justamente la actividad minera. El libro se llama El poder minero. Ya, este señor Albarracín que hace una investigación al respecto, nos habla, ¿no es cierto?, en sus 15 capítulos, a partir de lo que se ha fundado Bolivia, porque ahí viene la derrota de los conservadores, que son prácticamente los pititas de antes, estaríamos diciendo de los señorcitos de cuello blanco que pierden el gobierno en sus primeras gestiones. Después aparece un programa económico ya de carácter liberal. O sea, aquí aparecen los liberales, el gran quinquenio montista. Montes, por ejemplo, es liberal. Tenemos la avenida Montes, en recuerdo de ese presidente. En el cuarto capítulo, la invasión financiera del altiplano, que viene con el reparto de la actividad minera en Bolivia, porque vamos a ver más adelante eso. Y claro, la parte de la minería del estaño en mi pueblo, yo diría en mi pueblo, siglo XX, Yayagua, La Salvadora, Uncía, Catavi, etcétera, ¿no es cierto? Eh, y después el empobrecimiento boliviano, ¿no es cierto? Entonces es muy interesante leer este libro para que vean cómo nos han gobernado, ¿no? Cómo nos han gobernado. Entonces, eso es importante conocer. Por eso yo les digo, muchos no conocemos la historia porque no sabemos. Y estos señores economistas deberían leer por lo menos algo de historia para hablar. Y no lo hacen. No lo hacen. ¿Ya? Se cierran sobre cosas que no existen, que no hay. Entonces me dio mucha pena escuchar a estos economistas, por ello les digo siempre escuchar a estos economistas. Esta mañana estaba hablando otra economistas y bueno, invitan a economistas de Santa Cruz de... Yo digo, ¿qué pasa con los medios de comunicación también? Que tergiversan, que malinforman y que hacen pavadas, ¿no? Yo digo eso. Entonces, imagínense, vamos a seguir siempre un país extractivista.
Si ustedes hacen cálculos, escúchenme bien, porque a veces hay gente que le vale, ¿no? Decimos, a mí que me interesa todo esto. Este país va a seguir siendo minero. ¿Saben por qué? Porque si en 500 años hemos explotado el 6% de nuestros recursos minerales, es decir, eh, tenemos todavía 94% de nuestros recursos que no han sido todavía explotados. O sea, del 100%, el 94%. Para llegar, por ejemplo, a un 10, 11 o 12%, tendrían que transcurrir otros 500 años. ¿Ya? Supuestamente que en esos 500 años explotamos otro 6%, tendríamos más los 6 que ya hemos explotado, 12%. Entonces, ¿cuánto nos quedaría? 88% todavía. Para otros 500 años. Explotamos en el mejor de los casos el 10%. Imagínense cuántos años tendría que transcurrirse para explotar todos nuestros recursos mineralógicos. Si se dan cuenta, ni eso saben calcular los economistas. Entonces tenemos para todavía miles de años estoy diciendo, no se olviden que la actividad minera tiene 2.5 millones de antigüedad, es la actividad más antigua de la humanidad. Probablemente ya algunos se han olvidado cuando hemos hecho una introducción a la actividad minera. No nos remontamos a la edad de la piedra inclusive, si se dan cuenta. Entonces, a partir de 1800, si tienen alguna consulta, alguna observación, díganlo, es importante discurrir también, decir, yo no estoy de acuerdo con usted, licenciado, usted nos está mintiendo. Probablemente conversen también con sus papás. A partir de 1825 a 1952, bajo una economía minera administrada por las empresas y compañías mineras privadas, las que se favorecen obtienen enormes divisas que no benefician al país. En realidad, esas divisas se van al exterior. En 1952 a 86, las tres grandes compañías pasan a la administración del Estado nacional, es decir, la minería estatal, en un 70-75%, y la actividad privada en un 20-25% o hasta 30%, creándose algunas empresas mixtas a partir de 1986-2006. La actividad minera se convierte nuevamente en privada con las empresas grandes, medianas, pequeñas y las cooperativas mineras. Y las empresas mixtas o de riesgo compartidos desde 2006 a la fecha nuevamente se refunda la Comibol recuperando algunos grupos mineros. Ya. La década de los 80, con la caída de las cotizaciones de la que ya hemos hablado, estoy justamente con la pantalla, jóvenes, de los minerales, principalmente del estaño, y el colapso de la Comibol. Se cierran operaciones con la localización de más de 30.000 familias. Esas 30.000 familias, ¿dónde van? Estamos hablando no solamente de los 30.000 trabajadores, estamos hablando de las 30.000 familias que emigran a la ciudad del Alto, emigran a Cochabamba, principalmente al Chapare. Por ahí viene justamente eso de Evo Morales también. Emigran a Chuquisaca, estamos hablando, a Oruro, donde podían irse, ¿no? Esas familias, y algunos que se han quedado en las minas han hecho cooperativas mineras, ¿ya? Entonces, gracias a ese decreto supremo 21060, promulgado por el gobierno del MNS, aquel partido que en 1952 nacionalizó las minas, pero no porque él lo quiso, sino porque los obreros le exigieron, y el año 1986 desnacionaliza las minas.
se dan cuenta lo que hacen estos gobiernos con el objeto de privatizar nuevamente la minería en Bolivia. Las disposiciones legales se van modificando, entre las principales están relacionadas con el ámbito tributario, impositivo, con la promulgación, por ejemplo, de la Ley 843, Ley de Reforma Tributaria. Ustedes saben que esta ley fue promulgada el 20 de mayo de 1986 mediante decreto y, claro, esta ley lo promulga Víctor Paz Estenssoro. Bueno, ya ha sufrido muchas modificaciones, por eso es que les digo, lean jóvenes, lean con la ley 1606 y los decretos justamente en diciembre y que entra en vigencia el año 1995. Estamos hablando después, posteriormente, del decreto 1600 y sus decretos reglamentarios, principalmente ustedes conocen, ¿no? Las disposiciones legales. Esto han llevado en contabilidad tributaria, aunque los tributaristas tampoco no saben mucho de esto, o saben muy poco, ¿no es cierto? Entonces, la misma que tiene una incidencia relativa en la actividad de la industria minera, porque no se considera al sector minero, petrolero y al sector eléctrico en la ley. ¿Por qué no se las considera inicialmente? Porque ellos realizan, ¿no es cierto?, pagos directamente con regalías. ¿Ya? A partir de ahí también se hacen algunos ensayos en cuanto al aspecto tributario, con decretos supremos que siempre favorecen de una u otra forma al sector minero, la cual culmina con la promulgación de la Ley 1777, Código Minero del 17 de marzo de 1997, por el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada a partir del año 2006, con la ascensión. Es decir, vean que también Gonzalo Sánchez de Lozada en dos oportunidades ha sido presidente, por ahí algunos no saben, ¿ya? Él es ex dueño de la empresa Comsur, con la que yo he trabajado durante 7 años. Ahora se ha convertido en una empresa porque han transferido todas sus... cuando vino los problemas del Alto, Octubre Negro, que muchos recuerdan, probablemente sus papás, ustedes no, él huyó del país, ¿no es cierto? Entonces transfirió sus acciones. Ahora se ha convertido en una empresa que se llama Sinchihuayra, ¿no? Así se llama. Entonces, en 9 minutos van a volver a ingresar con el mismo link por si acaso, si se corta, ¿ya? Les decía que a partir del año 2006, con la ascensión del gobierno constitucional del presidente Evo Morales, nuevamente se considera la refundación de Comibol. No solamente refunda la Comibol, ustedes saben, nacionaliza yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos y también, ¿no es cierto?, pone en ejecución el IDH. Ya hemos visto eso, ¿ya? La actividad minera, uno de los más importantes impulsores de la economía boliviana, directa o indirectamente, impulsa nuestra economía. Porque ya se ha dicho, nuestros recursos provienen principalmente de la actividad minera y de la actividad petrolera, aunque en estos últimos años ya la actividad petrolera, por la falta de exploraciones, ha dejado de ser importante, ¿no es cierto? Desde los tiempos coloniales, ustedes saben, la última década las actividades mineras han aportado con el más del, inclusive ha llegado a aportarse hasta con el 5% del Producto Interno Bruto, su aporte mayor a partir del 2007, por ejemplo, en un promedio del 6,3%, imagínense. Con la promulgación de la Ley 3787 ha superado inclusive el 6,5% en promedio debido al incremento de las exportaciones que también han incidido en el aumento impositivo tributario. ¿Ya?
Y la ley 3787 la promulga Evo Morales. Entonces, vean, para mí, bueno, yo personalmente estoy diciendo, es el mejor presidente de la historia que hasta ahora hemos tenido. Por eso es que Estados Unidos no le perdona a Evo Morales. Lo quiere ver muerto. Estoy hablando de Estados Unidos, de los norteamericanos, de los yanquis. ¿Ya? El sector minero en Bolivia actualmente se divide en tres subsectores. La minería estatal, que ya ha sido refundada, representada por la Comibol. La minería mediana, que incluye aquellas empresas mineras privadas cuya producción es significativa en el ámbito nacional de la minería. La minería pequeña, que junto a las cooperativas mineras conforman el resto de las empresas mineras en nuestro país. En realidad tenemos empresas medianas, empresas grandes, yo diría, como el caso de San Cristóbal, que no sabemos exactamente cuánto produce y cuánto se lleva y cuánto de divisas deja al país. Porque los gobiernos también a veces son coautores del descalabro económico de nuestro país. No controlan las divisas, no obstante de que existen leyes, disposiciones legales, ¿no? La minería estatal, o sea, la Corporación Minera de Bolivia, que fue creada mediante Decreto Supremo 3196 el 2 de octubre de 1952, como una empresa pública autónoma. En 1985, mediante el decreto 21060, estamos hablando, realiza un sistema de relocalización, el cierre de las operaciones con la relocalización de 30.000 trabajadores. Es decir, ¿no es cierto? Bota a sus trabajadores a la calle. En 2006, el presidente Evo Morales refunda nuevamente la Commonwealth, toda vez que la ley 1777 de Gonzalo Sánchez de Lozada, en su artículo 91, señalaba que en su segundo párrafo, esta entidad dirige y administra sin realizar directamente actividades mineras y solo mediante contratos de riesgo compartido, prestación de servicios de arrendamiento, etc., ¿no? Y siendo dependiente de la Secretaría Nacional de Minería, encargada de la Dirección y Administración Superior de la Minería Estatal. Actualmente la Comibol, y de acuerdo al Decreto Supremo 29.117 del 1 de mayo del 2007, recuperaron las empresas de Huanuni, una empresa que está produciendo muy bien, Colquiri, Corocoro, empresa metalúrgica de Vinto y Carachipampa, y otros grupos mineros que están en proceso de prospecciones y exploraciones. La minería mediana está conformada por las empresas que están asociadas a la Asociación Nacional de Mineros Medianos. Este sector de empresas genera un valor anual de producción mayor a los 10 millones y su capacidad de explotación, extracción y la producción, como el procesamiento y beneficio, supera los 850.000 toneladas días para metálicos y las 1.200 toneladas día para no metálicos, de acuerdo a las últimas memorias. Sin embargo, existen diferencias en la cantidad de minerales que producen. No es lo mismo que producir antimonio o complejos de zinc, plomo y plata, o producir oro que estaño. El capital y la tecnología, y que la buena parte de las empresas mineras son nacionales, existiendo subsidiarias de compañías transnacionales, principalmente norteamericanas, podríamos decir. En el caso, por ejemplo, de la empresa minera, por ejemplo, San Cristóbal. Después hay otras, la empresa minera Sinchihuayra, por ejemplo. Hay otras empresas más, Barroquira, por ejemplo, son casi transnacionales, ¿no? Otras características más importantes de la explotación lo realizan de acuerdo a las características de los yacimientos, con sistemas y tecnologías avanzados de punta, como fue la ex compañía Comsur. Estoy hablando de mi ex empresa, una de las más grandes después de Comibol, la empresa minera San Cristóbal, ¿no?
que es una subsidiaria norteamericana, empresa minera Barosquira, ahora la empresa Sinchihuayra, que la Comsur se ha convertido en Sinchihuayra, por si acaso, para hacer una aclaración. La Neural Resources Bolivia S.A., empresa minera Inti Raymi también, Grupo Minero La Roca, limitada, empresa unificada en Musa, Pan American Silver Bolivia. Entonces, siempre va a haber ingleses, norteamericanos en Bolivia. La Everglades Exploration Bolivia S, ¿no? La empresa minera Maquiri, Rexma Bolivian SRL, empresa minera Paititi, que está en Santa Cruz. Esmical S.A., empresa minera Nueva Vista, sociedad, y otras empresas que no están inscritas o no están asociadas a la Asociación Nacional de Mineros Medianos, que vienen utilizando tecnologías de punto como la minería de San Cristóbal y Sinchihuayra o Inti Raymi, o tecnologías avanzadas tanto en interior mina como los procesos de concentración y recuperación. Y finalmente, el otro sector es la minería chica o pequeña, ¿no es cierto? En este grupo las empresas mineras están comprendidas aquellas que realizan operaciones mineras con menos de 500 toneladas que tratan por día. Esta categoría puede incluir a las cooperativas mineras artesanal, la pequeña minería en Bolivia, involucra desde la actividad formalmente establecidas y que pueden explotar grandes cantidades de minerales hasta la minería informal denominada barranquilleros, por ejemplo, hay en las zonas auríferas, ¿no? Que explotan en forma clandestina los yacimientos principalmente auríferos. Aquí estamos diciendo. La pequeña minería del país está representada por las cámaras departamentales y la nacional, afiliándose a las pequeñas empresas, las cooperativas mineras, que se han convertido en las actividades más importantes de la minería en nuestro país, superando más de 150.000 trabajadores. Ahora han superado, son más de 300.000 trabajadores, por si acaso, se ha duplicado. Cuentan con las federaciones regionales, departamentales y nacionales, principalmente las cooperativas mineras. No sé si tienen alguna consulta. En un minuto más van a volver a ingresar con el mismo link por si acaso. ¿Qué dice Andrés? Muy bien. Seguimos. ¿Me están escuchando, no es cierto? Sí, licenciado. Ahora, podemos hablar de definición de la pequeña minería artesanal. En el marco jurídico del Código de la Minería y el Reglamento Ambiental para las cuando hablamos de la RAM estamos hablando justamente del Reglamento Ambiental para las actividades mineras, ¿no? Que no consideran la diferencia entre las grandes, medianas o pequeñas mineras. Ambas normas jurídicas hacen referencia solamente a concesionarios o operadores mineros y no toman aspectos técnicos para clasificar la magnitud de las actividades mineras en el país. La única distinción que hace RAM es para aquellas operaciones que explotan menos de 300 toneladas al mes, las cuales tienen menores exigencias ambientales que aquellas que explotan mayor cantidad de mineral. ¿Qué quiere decir con esto o qué quiero decirles? Que las empresas mineras que explotan miles y miles de toneladas dejan también desechos sólidos y líquidos más grandes. Y las empresas pequeñas o cooperativas mineras que explotan menos de 300 toneladas dejan menos, claro, menores desechos sólidos y desechos. O sea, hay que saber diferenciar dónde se contamina más. Eso vamos a hablar en la parte medioambiental, porque hay algunos que no entienden. A veces leen por leer y no entienden también, ¿no es cierto? O sea, cuanto más grandes son las operaciones, o sea, los desechos tóxicos, los desechos son mucho mayores
Y aquellos que producen poquitito, pues también los desechos tienen que ser poquititos, ¿no es cierto? Eso es ya nos damos cuenta, ¿no? Entonces, a mayores producciones, los mayores desechos que se quedan también como desmontes, desechos sólidos, como están haciendo, por ejemplo, las que están explotando o cielo abierto, open pit, como en el caso de la minera San Cristóbal, por ejemplo, que nadie dice nada. No, y ahora seguramente quienes van a quemar mayores campos pastizales, qué sé yo, en el oriente que ya están comenzando con los chaqueos y los incendios, ¿quién los tiene que pagar? Será el Estado, nosotros mismos. Ya no nos damos cuenta y dañamos el medio ambiente, pero sin embargo somos medioambientalistas. Dentro de la pequeña minería en Bolivia, se encuentran aquellas operaciones con valores de producciones menores de 500 toneladas por día. Una parte fundamental dentro del movimiento económico que genera la pequeña minería es representada por la pequeña misma minería y las cooperativas. La Ley 535 de Minería y Metalurgia en su artículo 34 nos dice: cooperativas mineras. Las cooperativas mineras son instituciones sociales económicas de interés social sin fines de lucro. Bueno, esto también ya se ha distorsionado, porque hay cooperativistas que ya los cooperativistas son empresarios en realidad, ya principalmente las auríferas. Su fundamento está en la Ley General de Cooperativas, ¿no es cierto? Y sus actividades mineras se regirán por la presente ley. Bueno, eso también se ha distorsionado ya totalmente. El capítulo tercero, la adecuación de ATES de las cooperativas mineras y el contrato administrativo minera, sus artículos 197 y 197. Por lo tanto, las cooperativas mineras deben estar legalmente constituidas de acuerdo a la Ley General de Cooperativas y tienen las mismas obligaciones y derechos establecidos en el Código de Minería. La minería artesanal, término poco utilizado en nuestro medio, en el que se incluye a grupos de trabajadores que pueden ser cooperativas o pequeñas empresas cuyas operaciones cuentan con escasa o poca tecnología de producción. Por lo tanto, bajo nivel de producción, en muchos casos más informales que las cooperativas. En Bolivia, la pequeña minería se determina por la explotación en yacimientos primarios como secundarios, cada uno con sus características propias. En el caso de la minería primaria, existe una gama de tecnologías empleadas de acuerdo a las características de los yacimientos, como de los minerales que se explotan desde los manuales o artesanales hasta los semi-mecanizados, ¿no es cierto? Mecanizadas con plantas de procesamiento que tratan de 20.000 a 50.000 toneladas por día. El número de pequeñas y operaciones mineras de oro han venido creciendo en los últimos años debido a la migración de antiguos mineros que explotaban minerales tradicionales y cuyas operaciones han cerrado en la década de los 80 en busca de fuentes de trabajo. Se estima que la producción de la pequeña minería aurífera primaria alcanza a 5 toneladas por año, que se presenta una contribución importante para la economía de Bolivia. Contrariamente, la explotación y el beneficio del oro primario trae consigo numerosos impactos al medio ambiente local y áreas circundantes que tienen que ver fundamentalmente con aspectos nocivos del mercurio. Mucho se ha hablado del mercurio, ¿no? En su estado gaseoso y líquido. Las diferentes técnicas de procesamiento en la minería privada dependen de la situación de los mineros y de sus conocimientos tecnológicos. Los métodos más primitivos y simples como la selección manual del mineral, la trituración o molienda con quimbaletes, el lavado del material fino utilizado en batea o en el caso del oro, ¿no es cierto?, concentración mediante la utilización de maritates. Si el mineral es oro, se amalgama utilizando un paño fino para separar el mercurio libre. Otro sistema también rudimentario utiliza el mortero grande de piedra
donde se mueven las porciones del material triturado. Con estos sistemas se forma el mercurio atomizado que irremediablemente se pierden en las colas, cuando decimos colas, las que se van al río. Durante el proceso, y otra variante es el uso de quimbalete de piedra y de cemento que se utiliza para moler porciones de material. Es un sistema de trituración y molienda en seco, a diferencia de la toloca, que es más bien húmedo. En el quimbalete se puede moler hasta 200 kilogramos por día por hombre, poco mecanizadas que realizan operaciones subterráneas hasta los 500 trabajadores, por ejemplo, ¿no es cierto? Dependiendo. Esto es un poco complejo, sería bueno. Lastimosamente estamos pasando clases, ¿qué les digo? Virtuales. Yo hago a veces dibujitos en la pizarra para explicar cuando hablamos, por ejemplo, de los maritates, ¿no es cierto? Que son cajas que se construyen los mismos trabajadores, cajas de madera para concentrar minerales. O se utiliza, por ejemplo, los quimbaletes, que son una especie de batán, ¿no? ¿Ustedes conocen el batán o no conocen el batán? Las señoritas, ¿han hecho alguna vez yajuita en batán? A ver, las señoritas. No, ahora es, ¿cómo se llama? Agarran los locotos, los tomates, le sacan las pepas, le meten a la licuadora y, brrr, y listo, ya está hecho el allajo. Hay que ponerle la salsita y la quilquiña nomás ya. ¿Qué dicen las señoritas? Hola, Hola, señorita, sí, la estoy escuchando. buenas tardes, buenos días, licenciado. Sí, en mi caso yo uso batán, pero sí, el último, como usted dice, lo meten a la licuadora simplemente y la licuadora que lo haga. ¿Hace, no? Sí, yo hago a batán hago porque es más rico Es y mucho más rico, ¿no? más rico se sale a Tiene mí. más sabor. Sí, 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 En más cambio, en la sabor. licuadora ya es otra cosa. ¿No es cierto? Ahí está. Entonces, en la actividad minera, como les digo, se utilizan los quimbaletes. Son como batanes grandes que mueven dos hombres. Ponen una plancha abajo, ahí descargan las montones y van moliendo las piedras. Uno de un lado y otro del otro lado hacen mover como ese batán que nosotros movemos con las dos manos, ¿no es cierto? Uno de un lado, otro de otro lado. Son grandes, en realidad tienen que tener mucha fuerza para mover eso, ¿no? Y moler la tierra. Y eso lo llevan ya directamente a los maritates, que son cajas donde con sedazos los van concentrando. Claro, eso yo hago dibujitos, por ejemplo, ¿cómo se llama? En la pizarra, ¿ya? Entonces, pueden moler hasta 200 kilogramos, dicen, ¿no? 200 kilogramos. ¿Cuánto será 200 kilogramos? A ver, más o menos conocemos, ¿no? El azúcar viene de 50 kilos, por decir, o la harina, ¿ya? Es un quintal, casi aproximadamente, ¿no? ¿Sí? O sea, como cuatro, muelen como 4 quintales, más o menos, estoy diciendo, si se dan cuenta, por día, por hombre, ¿no es cierto? Porque no es tan fácil moler las piedras. Bueno, son cosas que ustedes, a ver, ¿no es cierto? Es importante conocer también algo, ¿no? Eh, ahora, hay trabajadores que trabajan en subterráneo, hasta 500 trabajadores u operaciones en terrazas, playas, ríos, equipo pesado como tractores, retroexcavadoras, topadoras, palas mecánicas, volquetas y otros que mueven hasta 2000 metros cúbicos por día. Estas operaciones grandes por su tamaño sobrepasan los límites de la capacidad de inversión que generalmente vale para la pequeña minería. Bueno, ahora ya muy poco se puede diferenciar eso también, ¿no es cierto? Porque los cooperativistas mineros ahora se han mecanizado bastante, muy bien,
porque tienen retroexcavadoras, tienen topadoras, palas mecánicas, volquetas, etcétera, ¿no es cierto? Y, o sea que están ya casi semi-tecnificados, ¿no? Sin embargo, por su carácter cooperativo, porque no debía ser así, en Bolivia son reconocidas como minería pequeña. En lo que sigue se describen las formas más típicas de la minería en Bolivia con alusión a la tecnología utilizada y sus respectivos impactos ambientales. Estas corresponden a las cooperativas tradicionales como el estaño, Wolfram, etc. A las cooperativas auríferas en yacimientos aluviales, como en el caso de La Paz, ¿no es cierto? Las cooperativas auríferas en yacimientos primarios, también, ¿no? En La Paz, la minería informal, barranquilleros, mineros sueltos, relaveros, pirquiñeros, por ejemplo, ¿no? Eh, los cooperativistas son en su mayoría relocalizados de Comibol. En algunos casos operan bajo duras condiciones en procesos extractivos. Ahora, aquí hay que diferenciar los cooperativistas tradicionales que están al sur, es decir, en Potosí o Oruro, y los cooperativistas que ahora están en es decir, en los centros de producción auríferos que son ahora que están produciendo. Imagínense, la onza Troy del oro ha superado los $3.500 la onza Troy. Imagínense, con un kilito, es decir, de oro, ¿cuánto de plata podrían generar estos señores? A ver, imagínense. Hagamos cálculo para tener una idea. Un kilogramo tiene 1.000 gramos. Las señoritas ya conocen eso. Cuando se va al mercado, ¿no es cierto? Conocemos. La casanita o nos vende por libras o nos vende por kilos. Esos 1.000 gramos, ¿no es cierto? Lo dividimos entre 31.10. Igual. ¿Saben cuánto nos da? 32.15 onzas Troy. Que multiplicado por $3.500 nos da 1.012.540. Un kilo de oro. 1.000.000, ¿no es cierto? Perdón, estoy. 112.000, aquí mi maquinita está fallando. $112.540. No es 1.000.000, disculpen. $112.540. Un kilo de oro. ¿Ya? Si hacemos por mes, que es lo mínimo que hacen los cooperativistas, 40 kilos, multiplicamos por 40, eso sí nos da exactamente 4.501.607. Hagan cálculos ustedes, ¿ah? Entonces, claro, y no es lo mismo que producir estaño o wolfram o bismuto, ¿no es cierto? Que las cotizaciones son bajísimas. El estaño, por ejemplo, está superando la libra fina está entre $11 y $12 la libra fina, ¿no? Estamos hablando de libras finas. Entonces, realmente es un poquito complejo entender a veces un poco. Por eso es que no hay, les digo, y se los vuelvo a recalcar, no hay profesionales en el área minera. Y me gustaría que haya, pero que trabajen en empresas mineras. Porque hoy en día no hay una sola empresa minera que tenga un contador con conocimientos de minería. No existe. ¿Ya? Bien. Entonces, por eso decimos cooperativas tradicionales de estaño, wolfram, etcétera, cooperativas en yacimientos aluviales, ¿no es cierto? Cooperativas en yacimientos primarios, auríferos, ¿no es cierto? Y barranquilleros inclusive.
Los cooperativistas son en su mayoría relocalizados de la Corporación Minera de Bolivia, ¿no? Estamos hablando de eso. Aunque su contribución no es tan importante, pero sí es valedera, porque generan, hemos dicho, entre 140.000 a 150.000 personas. Pero ahora esto se ha duplicado con el auge del oro, por si acaso, principalmente aquí en el norte de La Paz. Después hablamos de las cooperativas mineras tradicionales que explotan yacimientos de estaño, wolfram, complejos de plomo, plata, zinc, antimonio, bismuto. En la mayoría de los casos trabajan en las minas antiguas de Comibol y están conformadas por ex mineros de las empresas estatales, a veces sobre un mismo yacimiento. Por ejemplo, en el Cerro Rico todavía siguen trabajando algunos trabajadores, aunque con muchos peligros, porque a veces hay hundimientos o hay derrumbes y mueren trabajadores. En siglo XX, por ejemplo, siguen trabajando. Yo cuando viajo con mis alumnos, ingresamos a siglo XX con mucha precaución, Biloco, etcétera, trabajan simultáneamente varias cooperativas grandes. Esto significa que en estos lugares pueden concentrarse varios miles de mineros, entre 6.000 a 7.000 cooperativas en el Cerro Rico de Potosí, por ejemplo, ¿no? Mientras una parte de los mineros venden el mineral extraído a ingenios mecanizados privados que procesan la carga utilizando equipos como chancadoras, molinos, mesas concentradoras, etcétera, ¿no? Sistemas de flotación en el caso de minerales complejos en la ciudad de Potosí. Por otra parte, realizan concentraciones rústicas utilizando quimbaletes, champalavadoras, maritates, búdules, etcétera, ¿no? Sobre todo en la minería del estaño y del wolfram. En el caso especial del Cerro Rico, de la ciudad de Potosí, donde trabajan miles de cooperativistas y mineros chicos extrayendo cada día unas 1.000 toneladas de mineral de plomo, plata y zinc. Este mineral se concentra o beneficia en unas 40 plantas de flotación instaladas en la misma ciudad o en sus afueras. Estas plantas obtienen un 20% en el peso del material total como concentrado, botando el resto como residuos o colas, con un contenido entre 30 y 40% de piritos. Los desechos de las plantas de flotación no solo contienen material sólido sulfuroso, sino también reactivos que se utilizan en el sistema de flotación como el santato, en sus distintas variedades, colectores, espumantes y otras cantidades elevadas que segregan, contaminan el río Pilcomayo, por ejemplo, ¿no? Entonces, los mineros en forma individual o pequeños grupos procesan su propia carga extraída de la mina en ingenios rústicos. No disponen de ningún sistema de retención de sus colas, que en la mayoría de los casos son piritosas, ¿no? Y son descargadas directamente en los ríos para la separación de las piritas y de la casiterita. Recurren generalmente a una flotación rústica, o sea, los búdles, lavadoras rústicas, utilizando para este propósito reactivos y diésel que por desconocimiento son utilizados en grandes cantidades que también fluyen a los cauces de los ríos, sin ninguna precaución, al igual que los relaveros, que vuelven a tratar las colas antiguas, utilizan la misma tecnología rústica ya descrita. Estos disminuyen además diques antiguos de colas que las ex empresas que construyeron para recuperar algo de mineral valioso con contenidos importantes para luego descartar las nuevas colas a los ríos. El impacto ambiental de las actividades mineras en nuestro país es normal y habitual, mucho más si se trata de grandes compañías y empresas que explotaron y vienen operando desde la colonia. La emisión de aguas fuertemente ácidas y cargadas de iones de metales pesados que salen de sus bocaminas, ingenios o plantas de concentración o recuperación, desmontes y colas a los ríos. La responsabilidad de este impacto es problemático, debiendo esclarecerse sobre la responsabilidad entre las grandes empresas medianas y la herencia de Comibol, como también las cooperativas mineras que utilizan
grandes cantidades de reactivos como cianuro, ácido sulfúrico, ácido nítrico, mercurio, santato en todas sus variedades y otros reactivos. Y como ven, ¿no es cierto? Acá les estoy hablando. Por ahí algunos ni me están entendiendo porque estoy hablando en chino, ¿no? Aunque existen algunas operaciones que cuentan con diques de colas rústicos, etcétera, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las cooperativas asentadas en las ex minas de estaño Wolfram como siglo XX, como Millacta, diremos, Biloco, Cam y otras minas de modalidad de trabajo, es diferente y no así en las cooperativas mineras auríferas del norte de La Paz que vienen utilizando mercurio, por ejemplo. ¿No es cierto? Ahora, todo esto está relacionado pues con el medio ambiente. ¿No es cierto? Y la RAM nos habla justamente de esto. Y para que las empresas mineras puedan explotar minerales, tienen que tener una licencia medioambiental. ¿No es cierto? Hoy en día estamos hablando del medio ambiente. Probablemente la última parte también hemos visto medio ambiente petrolero, que es el tema número 9 que ustedes tenían que leerlo ya en su integridad para ver cómo contabilizamos, porque hay algunos que hablan, ¿no?, de la contabilidad medioambiental. No existe contabilidad medioambiental, ¿ya? Hay gente que no conoce y cree que está inventando algo como los colombianos, los mexicanos hablan de contabilidad medioambiental. No, señores, solamente eso cabe en la mente de aquellos que no conocen la verdadera contabilidad. La contabilidad es única. Lo que sí hay que hacer las previsiones o provisiones para la restauración medioambiental. Y eso va al costo. De eso vamos a hablar más adelante, por si acaso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Señoritas, tan calladitos. Es mejor. Licenciado, Sí, licenciado, sí, adelante. tengo hablando de lo medioambiental, recuerdo que existe, que se realizó un análisis de lo que es la actividad minera en Bolivia y hubo un problema con lo que respecta a a los residuos mineros. Muchas veces se ha visto, ha habido mediante ese estudio, se vio que los residuos mineros son vendidos al exterior, que debido a que en el exterior se realizan todos los procesos químicos necesarios para que todo ese residuo que nosotros tenemos, en totalidad, cualquier tipo de recurso mineralógico que se pueda, hasta que llegue al estado de que el residuo que nosotros tenemos en el exterior sea más residuo y solo quede un polvo inerte, así prácticamente tieso. Entonces, pero en Bolivia no se realiza hasta ese punto, pero los desechos químicos que se realiza para lo que es la explotación de todo esto, de todos los recursos mineralógicos, he visto que aún faltan, ¿no? Mejorar muchos procesos para la explotación pero aún más falta lo que es volver a utilizar procesos químicos para que se anule lo que es el daño químico que se realiza al medio ambiente. Eso, licenciado, creo que no estoy seguro si existirá algo que ayude a eso, normativa o algún aspecto en el campo minero que se encargue de ese tipo de residuo químico. No lo he entendido exactamente porque un poco entrecortado, no sé si el resto le ha escuchado, un poco entrecortado estaba su pregunta, no he escuchado. No sé si pausadamente me lo vuelve a repetir, por favor, porque no se olviden que tenemos justamente la RAM, el reglamento, ¿no?, de procedimiento de control, fiscalización para los residuos, no solamente sólidos, sino también líquidos, que están establecidos en nuestras disposiciones legales, principalmente en el reglamento ambiental minero,
ya está reglamentado. Claro que muchas empresas no hacen caso. Sería conveniente, porque no le he entendido bien, porque en el exterior, me dice usted, en el exterior, aquí en Bolivia o en donde sea, siempre la extracción de minerales va a producir desechos sólidos, ¿ya? No solamente desechos sólidos que se llaman en algunos casos desmontes, ¿ya? Si es que vamos a tener la oportunidad de viajar a Yayaguá, ustedes van a ver esos desmontes que ha dejado la empresa minera de Catavi y Siglo XX, ¿no es cierto? La Salvadora, Uncía y todo, van a ver esos grandes y enormes desmontes que están ahí, ¿no es cierto? Eh, bueno, que se van a quedar ahí, porque ¿qué se tendría que hacer con eso? No sé. Yo sinceramente me pregunto, y cada que viajo yo miro esos desmontes y están ahí, están quietos. No sé si tengo algunas fotos acá, pero no sé. Si vamos, yo se los voy a mostrar eso también. Ya, tomé algunas fotos, pero eso tengo que buscarlos. Entonces, en el último caso que ha habido, por ejemplo, en Andavilque, teníamos las colas, estaban justamente en diques y ha tenido que explotar por las intensas lluvias y ha contaminado unos pueblitos de Andavilque, o sea, de Catavi más allí. No he podido ir a sacar fotos ahí, yo he viajado ya en 2 oportunidades y no nos ha dado tiempo para poder ir a tomar unas fotos, por ejemplo, de ahí, para ver, ¿no? qué es lo que ha pasado. Entonces, esto es importante conocer y esto está, y que lo vamos a hablar también en el tema medioambiental, justamente, que nos toca vivir. O sea, todas las empresas que causen daño al medio ambiente, porque eso está establecido en la ley 1333 y en su reglamento, etcétera, para ver cómo se hace, por ejemplo, las auditorías, etcétera, etcétera, y en cada una de las actividades. El problema es que nosotros tenemos muy buenas leyes, pero que no las estamos cumpliendo. Bolivia, en ese aspecto, se ha adelantado, por ejemplo, a los otros países, haciendo muy buenas leyes. En ese aspecto sí tenemos muy buenas leyes, pero son como un saludo a la bandera, nomás que no se las cumple. Por ejemplo, para que las empresas mineras se exploten, tienen pues que tener su licencia medioambiental para saber qué van a hacer con esos residuos sólidos y esos residuos líquidos que contaminan los ríos, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, las fuentes hídricas que tenemos. Cuando hablamos hídricas estamos hablando de los ríos, ¿no? Entonces, todo eso está también establecido, ¿ya? Pero algo que le he entendido al joven, creo que me decía que en el exterior, no, en el exterior hacen lo mismo, ¿no es cierto? Y claro, a veces, ¿qué hacemos nosotros con la basura? ¿Qué hace el negro Arias? ¿O qué hace la famosa Morena? ¿Cómo se llama esta? La alcaldesa del Alto, la Eva Copa, ¿no es cierto? ¿Dónde lleva esos desechos? Se abren, ¿no es cierto? Una especie de fosas. Se tiene que cubrir con, y ahora ya creo que ni cubren, con una especie de telas plásticas. Y ahí se tiene que llenar los residuos, o sea, la basura, y volverlo a tapar, ¿no es cierto? Eso es lo que están haciendo. Ahora será bueno, no malo, porque ya otros países sí están industrializando la basura, pero aquí en Bolivia no estamos haciendo eso. Ahora, probablemente en otros países han mejorado ya, por ejemplo, el cuidado medioambiental, haciendo algún otro proceso de los residuos mineros. Pueda que sí. Mal podría decirle yo a su compañero
que sí conozco esto, pero hasta ahora no he encontrado nada parecido, por si acaso, porque los desmontes siguen siendo desmontes. Las afluencias a los ríos siguen habiendo. Aquí en Bolivia, en Argentina, en Chile, donde ustedes quieran, por ejemplo. ¿No es cierto? Bien, ¿alguna pregunta? No, el compañero creo que no está satisfecho. A ver si ahora pausadamente me puede preguntar nuevamente. No, licenciado, sí está, sí me respondió la pregunta, era de qué se hacía en Bolivia con todos los desechos de minería realmente, y porque a lo que yo sabía, en Sí, el exterior, como les decía, se le hace un tratado químico enorme, así son muchos procesos hasta que todo lo que realmente afectaría al medio ambiente se anule. Entonces, todos los residuos, ya sea sólido o líquido, prácticamente es inerte y no hace nada y no sirve para nada. no, eso se ha intentado. Yo, por ejemplo, que sabía Oruro, por ejemplo, con el caso de Inti Raymi, se han hecho diques para ir resumiendo. Me gustaría también, voy a ver la posibilidad, ¿no es cierto? Esto de que estemos pasando clases en forma virtual no me parece correcto. Entonces yo les iría explicando, ¿no es cierto?, lo que ha hecho, por ejemplo, Inti Raymi es la única empresa que sí ha hecho para recuperar el medio ambiente. Pero no así, por ejemplo, San Cristóbal. Si ustedes van a ir a ver a San Cristóbal o la empresa minera San Cristóbal, está dejando unas montañas enormes de residuos sólidos, ¿ya? Después del tratamiento y que no está haciendo lo que tiene que hacer correctamente, ¿ya? Hay muchas diferencias. Como está en el sur, ¿no es cierto? Y claro, Inti Raymi estaba aquí al paso entre La Paz y Oruro, prácticamente corresponde al departamento de Oruro. Le obligaron a hacer los campesinos esto y se hizo muy bien. Yo conozco Inti Raymi, es muy, o sea, la ex empresa minera Inti Raymi, ¿no? Estamos hablando de eso, ¿ya? Muy bien, nos quedan menos de 2 minutos, jóvenes. Esperemos que volvamos nuevamente a las clases presenciales porque eso es lo que más me gusta a mí, ¿ya? Estar en contacto con mis alumnos. No sé hasta cuándo vamos a tener este problema, este bendito problema que gracias a este presidente nefasto que tenemos como es Luis Arce y su terquedad está llevando a esta situación al país y las cosas están de mal en peor. No sé qué es lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? Entonces, esperemos volver existencia también de votantes, pero porque hay normas y normas, hay que respetarlas. Nos han dicho que hay que pasar clases virtuales porque hay muchos bloqueos, porque muchos alumnos no pueden llegar. Hay algunos que sí pueden llegar, pero hay otros que no pueden llegar y que pueden perjudicarse, ¿no? Eso también hay que ver. Entonces, por hoy vamos a finalizar. No sé si tienen alguna consulta. Andrés, no te olvides de mandármelo, eh, el link y el número de alumnos que han pasado clases, ¿ya? ¿Está bien? A la Sí, señorita, licenciado, está bien. a la señorita Jessica del Centro de Cómputo. Sí, sí, licenciado, enseguida lo voy a hacer. Muy bien. Vamos a finalizar ahora nuestras clases. Que tengan muy buenos días, jóvenes y señoritas. Gracias, licenciado. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego, licenciado. hasta luego, jóvenes. Hasta luego, señoritas.